Las amenazas cibernéticas se han convertido en una preocupación para las pequeñas y medianas empresas. La adopción de medidas efectivas de seguridad de la información es vital para garantizar y para protegerse. Sobre esto se habla hoy en Mérida en una jornada sobre ciberseguridad, que empieza además dentro de nada. Jorge Coronado, 10 años de experiencia como forense informático. Juan Manuel Castaño, 15 años de experiencia en dar soluciones de seguridad en la red. Muy buenos días a los dos. Gracias por acompañarme. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar hablando de esas amenazas que para nuestras empresas, sean grandes o pequeñas. ¿Cuáles son las más habituales, Jorge? Bueno, la más habitual que estamos viendo prácticamente en todos los medios de comunicación es el secuestro de archivos, ¿no? Lo que técnicamente conocemos como ransomware. Y luego tenemos otras dos estafas comunes, como la estafa del CEO y la factura falsa, donde han generado que muchas de las empresas pues, que han sido víctimas incluso lleguen a cerrar. Juan Manuel, te quería preguntar también si esto es una problemática o una amenaza de los que son conscientes todos los empresarios. Pues la verdad es que no, a día de hoy falta mucha formación, falta mucha información y de hecho yo creo que el primer objetivo que deberíamos buscar en este problema es la parte de concienciación. ¿Existe la sensación, Jorge, de que esto solo pasa en las grandes empresas y una pyme no toma todas las medidas? No, de hecho pasa en las pequeñas, las medianas y en las grandes. Y en los particulares también. O sea que... Sí, vamos a hablar enseguida de los particulares. Vamos a empezar hablando de las empresas, pero digo la sensación. Una sensación entre las pymes de que esto no les va a pasar a ellos, que esto es algo que pasa solo en las grandes. Sí, totalmente. De hecho, la falsa sensación de a mí por qué me van a atacar si yo no tengo nada que esconder, si yo no tengo nada por el cual me pueden atacar. Y no, la realidad es que todas las empresas están expuestas a ser atacadas cibernéticamente hablando. Como digo, va a tener lugar a las 10 de la mañana, si no me equivoco arranca esa jornada. Ellos son los ponentes, nos han atendido aquí en primicia. Vais a hablar de casos reales y a mí uno de los que se me vino a la cabeza es lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Sevilla. Allí piden incluso un rescate de 5 millones para rescatar todo lo que el ciberataque les ha quitado. Correcto. Jorge, es cierto que dentro de ese caso tiene cierta participación y aunque no puedo dar mucho detalle, ¿me podrías contar alguna cosa? Pues Jorge, adelante. Vaya, lo que tú puedas contar, ¿eh? Bueno, pues nada, sencillamente decir que efectivamente se está trabajando en ello. Es un ataque informático que se ha visto también en otros casos como el CSIC, incluso ayuntamientos como aquí, en Jerez y en diferentes sitios. Y bueno, pues al final es importante que las administraciones empiecen a ser más conscientes e inviertan más en ciberseguridad y se lo tomen en serio, porque estamos hablando de los datos y que las víctimas somos nosotros. O sea, que al final sevillanos y personas que hayan dado con servicios del ayuntamiento, es posible que se vean sus datos expuestos. ¿Y qué pasa en esa situación? Si ahora el ayuntamiento, dentro de lo que puedas contar, si el ayuntamiento no paga ese rescate que les están pidiendo, quiere decir que toda esa información tan vulnerable queda expuesta o puede quedar expuesta. Claro, totalmente. O sea, el modus operandi de estos ciberdelincuentes es que si no me pagas, lo publico. Lo que no quita que si pagas, no lo vayan a vender de todas formas. O sea, que la verdad es que prácticamente es una situación bastante negativa cuando te pasa esto. Hoy, Juan Manuel, cuando tengas delante a todos los empresarios extremeños que acudan a esa jornada y les habléis de todos estos casos que existen en grandes, en pequeñas empresas, como estáis diciendo, esa amenaza, ¿qué soluciones vais a poner sobre la mesa o les vais a dar para evitarlo o para protegerse? Pues la verdad es que lo primero que vamos a hacer es poner en conocimiento ciertas pautas que toman esos ciberdelincuentes y sobre todo el objetivo de ello es explicarlo con un vocabulario llano. Vamos a dejar al lado los tecnicismos, vamos a dejar al lado toda la jerga un poco más técnica y vamos a traer al ciudadano de a pie, ¿no?, a esos empresarios, pues que al final no conocen este ámbito técnico y vamos a bajarlo al suelo y vamos a empezar a labrarnos un poco el conocimiento y la capacidad que van a desarrollar en conocer ciertas pautas de acción, como ha dicho Jorge, la parte del ransomware y cuáles son las amenazas a las que se pueden ver expuestos. Juan Manuel, ¿vais a hablar también de consecuencias económicas, de lo que supone un ataque de este tipo para una empresa? Por supuesto. De hecho, yo creo que es una de las preocupaciones principales de cualquier empresario, es ver qué tipo de impacto podría tener una amenaza de este tipo, ¿no? Al final, un ciberdelincuente lo que va buscando, y lo comentaba antes Jorge, es el negocio fácil. ¿Cuál es el negocio fácil? Una pyme.
una pyme que no tiene medidas de seguridad grandes, con lo cual al final el impacto económico es muy importante. De hecho, muchas de ellas no llegan a sobrevivir a los 6 meses después de un ciberataque, dado que no tienen músculo financiero para aguantar toda la serie de pues cargos financieros que conlleva. Entiendo que esto va a depender de la empresa que se vea atacada por estos ciberataques, pero más o menos de qué horquilla, en los casos que hayáis trabajado, de qué horquilla económica estamos hablando. Sobre todo porque decías tú que incluso han llegado a cerrar algunas porque no se pueden recuperar. Correcto. ¿De qué horquilla estamos hablando? Simplemente por añadir una cosa que creo que es importante tener en cuenta del escenario donde estamos, que al final en la situación geopolítica de una ciberguerra, y eso negarlo sería estúpido. Entonces, muchas de las empresas que son víctimas de ataques informáticos no solo tienen el objetivo de obtener una situación económica, los ciberdelincuentes, sino también de robar información. Cuidado con eso, porque cada vez más los servicios de inteligencia, tanto privadas o públicas de otros países, pues realizan estos ataques para obtener información que puede ser valiosa en sus operativos o en sus intereses, ¿no? Y luego, pues efectivamente nos podemos encontrar con empresas que la han estafado desde 500 euros hasta 250.000, hasta 10 millones que están pidiendo de rescate o mucho más. Evidentemente, mira, para que te haga una idea, Noelia, qué interesante es este mundo, uno de los grupos cibercriminales ha exigido a, digamos, sus trabajadores o, bueno, delincuentes, que como mínimo le pida un 3% de lo que facturan. Porque muchos de los estafadores o secuestradores estaban negociando con las víctimas y entonces estos proveedores de virus informáticos estaban descontentos porque estaban, digamos, perdiendo, le parecía poco. Entonces han hecho un comunicado oficial para que veas que son empresas, diciendo que no, que ahora van a exigir como mínimo un 3% de lo que facture la empresa víctima. O sea, que estos ciberataques han aumentado a raíz de la guerra o tras la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Han aumentado estos ciberataques en todo el mundo? Sí, totalmente. O sea, no sé si aquí en España cuánto se ha podido... Hay una correlación entre lo que es la guerra de Ucrania y efectivamente la cantidad de ataques informáticos que estamos recibiendo. Si yo soy una empresa, Juan Manuel, y recibo un ataque de este tipo, de lo que estamos hablando, aquí hablo de una pyme, por centrarnos un poco a las personas que hoy os vais a dirigir, y es la mayoría de las empresas que existen aquí en Extremadura, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar si no he tomado medidas antes? Si hasta que no os escuchen hoy en estas jornadas, no se alertan y no han tomado medidas preventivas, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Tira el móvil. No, lo dices en serio. A la bañera. Hombre, esa medida yo la suscribo, pero... o sea, lo habéis dicho en serio, lo del móvil. Sí, totalmente. Vale. A ver, no literal, pero sí es cierto que un gesto como ese, y es directamente cuando te ves atacado y no sabes la repercusión que va a tener y al final hasta dónde va a llegar, cuando tiramos de una situación muy crítica, lo llamamos el botonazo. El botonazo es que al final, a nivel de un contagio por ransomware, empieza por un equipo, pero se traslada al resto de toda la red empresarial. El ransomware, y me vas a permitir que te interrumpa, es un virus, entiendo. Es un virus, correcto. Ah, vale. Es el virus que ellos introducen en las empresas para lograr sus objetivos. Correcto, discúlpame. Ok, perdona por dejarlo El ransomware al final, no sé si lo hemos comentado, creo que no, lo que hace es directamente cifrar la información de la empresa y luego te pide una extorsión a cambio. ¿Quieres recuperar los datos? Pues al final tienes que pasar por pagar a ese ciberdelincuente. Entonces, cuando se produce eso, lo mejor es apagar los equipos. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que se traslade al resto de la red y luego directamente yo creo que hay que coger y ponerse en manos de alguien especializado que te asesore cuáles son los pasos. De ese modo puedes garantizar que el plazo de recuperación sea el mínimo y sobre todo el coste. Pero habéis dicho incluso que a veces los empresarios pagan esa extorsión que les piden para recuperar sus datos y eso no es garantía de recuperar toda la información, ¿no? Que se ha dado casos que el empresario, público o privado, ha pagado y luego no ha recuperado nada de lo que le habían quitado, ¿no? La comunicación es fundamental, para que te des cuenta lo importante que es. Un ejemplo, EDP, una empresa que creo que es productora de energía en Portugal, recibió un ataque informático de ransomware de este tipo y entonces le exigían 30 millones. Negociaron con los ciberdelincuentes y llegaron a pagar 8 millones. ¿Qué pasa? Que ellos públicamente vacilaban de que habían conseguido arreglar todo ese problema sin tener que pagar.
¿Qué pasa? Los ciberdelincuentes tienen ego y entonces cuando vieron eso dijeron no, y publicaron la transferencia a través de criptodivisas de ese pago. De tal forma que la empresa quedó totalmente desacreditada, porque no solo habían mentido, sino que además pues, los ciberdelincuentes habían obtenido 8 millones. Y además, piensa una cosa, lo comento en la formación que damos, en este taller, que cuando tú recibes este ataque informático, si tú públicamente dices que no vas a pagar, ¿vale? Y luego no se exponen los datos, lo que nos puede hacer entender es que has pagado. Entonces, una buena comunicación, tanto si eres una empresa pública, como si eres privada, como si eres pequeña o como si eres grande, es fundamental para gestionar esta crisis y no solo encima de tener una pérdida económica, también tengas una situación reputacional bastante grave. O sea, no decir nada o decir la verdad, entiendo. O sea, no decir que no vas a pagar y luego acabar pagando, que se puede entrever si no ha habido ataque, o simplemente te pones en manos de expertos y dejas que ellos actúen, ¿no? Bueno, yo no soy un experto de comunicación. No, me refiero a que te refieres a eso, no tanto mentir, efectivamente, ¿no? yo creo que mentir no es lo ideal. Quiero que hablemos de esa ciberseguridad, pero para los particulares, para el día a día, porque hemos hablado con la Unión de Consumidores para preguntarles cuáles son las principales denuncias que reciben por parte de los extremeños de esas estafas a través de nuestro móvil, de la red. El que más habitual es el del phishing, ¿no? Esa suplantación de identidad imitando la página web de una empresa. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea con más números de estafa por phishing. Nuestra cuenta está siendo atacada o que hemos dado orden de una transferencia y que si no es autorizada pincha aquí. En ese enlace que recibimos a través de un correo, en ese WhatsApp, en ese SMS, es donde están los problemas. O directamente estamos buscando un artículo y de repente hemos tenido una suerte porque en Internet hemos encontrado las zapatillas que cuestan 200 a 25 euros. Algo que es casi imposible porque es verdad que normalmente se solía decir antiguamente que nadie daba duros a pesetas, pero entramos en una página web que vemos que todo lo dicen en español y accedemos a la compra y luego nos recibimos el producto. Justo fuimos a hablar ayer con Lali Bermejo y nos hablaba que ella misma había encontrado en su Facebook una oferta de un gran centro comercial donde ofertaba maletas a 2 euros, ¿no? Y que también era una estafa. ¿Cuáles son las más habituales? No sé, Juan Manuel. Las más habituales a las que se enfrenta un particular. Las más habituales normalmente suele ser el phishing. Al final el phishing pasa por recibir algún tipo de correo con el objetivo al final de buscar el interés del usuario y que, bueno, como has puesto ese ejemplo, viene muy bien, con una oferta con maleta o cualquier tipo de interés para el usuario, una cuenta de Netflix a bajo precio, una revisión del coche, unos neumáticos, da igual el objetivo, pero la realidad es que el usuario haga clic en ese enlace y luego exponencialmente pues, pueda poner en riesgo sus credenciales porque pida un formulario e introduzca credenciales que él usa en el día a día y al final esto puede seguir creciendo y trasladarse igual que del ámbito personal al empresarial. ¿Qué consejos nos darías, Jorge? Porque he llegado a leer que incluso conectándote a la wifi del hotel te pueden quitar hasta tu número de cuenta bancaria, entonces no sé qué debemos evitar, ya no hacer, digo evitar por lo menos. Bueno, hay muchas formas de entrar en los móviles de los usuarios. Efectivamente, acceder a una red que no sea de confianza y que no sepamos si invierte en medidas de seguridad no es lo más recomendable. Por ello, cuando siempre a mis amigos, familiares o compañeros viajan, siempre recomiendo que no utilicen la wifi y que se conecten a su dispositivo móvil. Es complejo en tan poco tiempo darte todas las buenas pautas, pero me gustaría también una cosa que es importante, que es hay que tener mucho cuidado, porque he escuchado aquí a la compañera que habéis entrevistado, que a la hora de hacer compras tengamos sentido común y bueno, no nos dejemos llevar por las fake news. Por ejemplo, hace poco estaba yo en Instagram y me aparecía que un famoso, creo que Jaime Llorente o algún actor, había sido detenido y tal. Evidentemente era una noticia falsa que cuando tú entrabas te decía luego que él invertía en criptomonedas y aparecía como una foto en El Hormiguero, ¿no? Evidentemente eso es una noticia falsa que lo que pretende es que yo piense que este hombre pues está invirtiendo y que yo tengo que invertir porque de esta forma me voy a hacer rico. Sí. La cantidad de usuarios que llegan con criptoestafas es tremenda. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las criptoestafas, con la inversión en criptos, en lo que conocemos como Bitcoin, Ethereum, etc.
Y bueno, pues el doble factor de autentificación. Eso yo creo que es la medida de seguridad que evitaría la mayoría de ataques informáticos de temas de robo de identidad o accesos no autorizados en cuentas como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Noelia, ¿tienes el doble factor de autentificación en Instagram? A mí me estás poniendo la cara colorada. Es cuando alguien se quiere conectar y te avisan a tu móvil para que apruebes si te has conectado a otro. Efectivamente, o sea, ¿Es eso? cuando Eso, alguien eso no lo está- tengo. lo Eso tienes, lo tengo. ¿no? Que Pues me muy he bien. conectado a la wifi de los hoteles, también. Pues Y que no ahora no lo deberíamos voy a hacer hacerlo, más pero después de bueno, escuchar esto, pero también. O sea, te refieres a eso, ¿no? Que cuando me quiera meter, por ejemplo, del ordenador, a mi móvil me salte una alarma o que te diga, Por ¿eres ejemplo. tú la que te estás metiendo en este PC? Es eso, ¿no? No que te llegue una alarma, sino que tú tengas que dar Autorizar, permiso, ¿no? autorizar que acceda a la cuenta o no. De tal forma de que si yo averiguase tu contraseña, pues tuviese un doble factor de autentificación que me impidiese acceder. Pues yo que soy, bueno, iba a decir lo de las contraseñas, no voy a decir lo que hago yo. Vamos a seguir escuchando experiencias que hemos recabado por la calle, a ver si son tan abundantes. Les escuchamos. Sufrí una estafa vía mail de un correo de Correos Express que me había retenido un paquete también y básicamente yo sí que había pedido, entonces cliqué y tal a ver sin mirar la dirección de correo, un fallo tremendo porque siempre hay que mirarla, y resultó que al día siguiente ya me habían quitado 2 euros, al otro día otros 2 euros y luego me quitaron 80 euros. De Netflix, que me iban a cancelar la suscripción y tenía que enviar los datos y tal y cual. Se supone que una señora mayor que quería heredar una historia muy rara que bueno, lo borré automáticamente y fuera, sí. A mucha gente le roban su dinero. De hecho, yo tengo aquí un compañero de trabajo que le han estafado de su banco, no sabemos cómo. Hoy creo que se ha tomado el día de descanso para ir al banco a ver qué ha pasado. Alguna amiga con compañía de luz también sí que se la han colado. Todo lo que tiene es que revisar su teléfono móvil. No tenemos bastante con los problemas de casa, sino que tenemos que tener estar pendientes de que nadie se lleve lo poco que tenemos. Claro que aquí lo estamos llamando phishing, pero todos hemos recibido el típico mensaje al que hacía referencia y estáis hablando vosotros que acaba siendo una estafa. Es cierto que nos escuchan con el móvil, es cierto que cuando estás hablando de unas vacaciones, de un producto, de una persona, eso que de repente te aparezca algo relacionado tiene que ver a que nos están escuchando. ¿Nos podemos proteger de eso? ¿Esto es real? Es totalmente real. De hecho, no solo nos escuchan, sino que además hacemos una cosa todos los días, todo el mundo, que es eso que llaman cookies, que aceptamos todos los términos y condiciones de la página y, sinceramente, las cookies no dejan de ser que un rastreador. Es decir, le estás dando información sobre tus gustos, sobre tu comportamiento, sobre mucha información personal que están recopilando. De modo que al final, cuando tú ves información, estás buscando unas zapatillas nuevas que te querías comprar, aparecen por todos lados ofertas. Lo que llamamos son los banners inteligentes que han analizado esa información de esa cookie y te están mostrando aquello que tú quieres, que estás buscando. Bueno, yo estoy poniendo esta cara porque es que es como estáis diciendo que haga todo lo que yo no hago. Cuando a veces se ha caído... Eso es muy importante. No, este está tipo muy bien, de- está muy bien porque voy a aprender yo y entiendo que mucha gente que nos esté viendo, de hecho Jorge me ha dicho que si le doy mi correo electrónico casi se puede meter, si utilizas todas las contraseñas siempre iguales, si le doy mi correo se podría meter en todas mis cosas, así que también vamos a cambiar y estar Oye, atentos a las hay que tener contraseñas. cuidado, no vaya a ser que ahora te pase algo y me van a Y te- hombre, echar la culpa a mí. Eso está grabado. Cuando se cae Facebook, Twitter, bueno, o X, o cualquier red social, se produce esa caída mundial, más allá de que no podamos comunicarnos, justo en ese momento nuestros datos son más vulnerables que nunca. ¿Nos tenemos que preocupar? ¿O esas caídas no tienen nada que ver? Bueno, de hecho, yo creo que una de las cosas que hablamos en el curso efectivamente es saber cuál es tu exposición, tu identidad dentro de Internet. ¿Cuántas personas aquí se han creado una cuenta en una red social o una aplicación, luego han dejado de utilizarla? Ya, y voy a hablar, por ejemplo, de aplicaciones de citas, aplicaciones para comprar a través de Internet, etc. Lo has utilizado en un momento concreto, pero luego no has cerrado la cuenta. Lo has dejado abierta. ¿Qué pasa? Si esa aplicación recibe un ataque informático y su base de datos se ve expuesta, pues toda esa información tuya queda comprometida. Y no tengáis la menor duda de que se va a vender o se va a utilizar para hacer ese phishing, para suplantar tu identidad o para algún tipo de operación que pueda ser interesante para alguien.
No, está claro que tenemos que tomar muchas medidas. Muchísimas gracias a los dos. A las 10 comienza esa jornada organizada por la Asociación Empresarial Impulso aquí en Mérida. Darán estos consejos y más a las pequeñas y medianas empresas de la región. Muchísimas gracias, Juan Manuel, Jorge, por habernos acompañado. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Ojalá mucha gente después de esto esté más segura con el uso de Internet Yo y creo las que nuevas sí, que han tecnologías. quedado por lo menos yo por lo menos Conciencia. asustada. Vamos a